Bueno, los saludo a todos, soy el doctor Bertoni y le vamos a dar una charla de generalidades de lo que es la ortopedia infantil. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? Primero, hablar un poco de lo que son las generalidades, hablar de la epidemiología y de las clasificaciones de las fracturas, muy someramente, ¿no? Es como los adultos, cada fractura tiene su clasificación, pero vamos a hablar más que nada de lo que son las generalidades. Vamos a hablar de los tipos de fracturas, las epifisiolisis, el tema fundamental para entender lo que es la traumatología infantil, la clínica. Vamos a hablar de las radiografías, de las inmovilizaciones que debemos hacer con estos niños y eventualmente un poco de la cirugía. Bien, tenemos que saber que es la primera causa de muerte en niños menores de un año, los traumatismos, y son causa de incapacidad definitiva, ¿sí? Por lo cual tenemos que actuar de manera correcta lo antes posible para evitar estas incapacidades que les va a acompañar toda la vida. ¿Cuáles son las causas de estos traumatismos? Fundamentalmente las caídas, los accidentes de tránsito y los accidentes deportivos. ¿Qué pasa con el hueso pediátrico? Tiene un periósteo. Ese periósteo es grueso, es firme y le da cierta estabilidad al hueso. No es como el periósteo de los adultos, que es una telita muy finita. En caso de los pequeños, de los niños, es un tejido bastante grueso, bien irrigado y que le da cierta rigidez al hueso, le da cierto sostén, mejor dicho, a ese hueso, porque es un hueso que está en crecimiento. ¿Sí? Esa mayor irrigación hace que el hueso tenga mayor contenido acuoso y que las consolidaciones sean más rápidas. Tenemos que conocer que los chicos tienen un potencial de corrección y que después de haber padecido un hueso o una fractura, tiene un periodo por el cual el crecimiento de este hueso es acelerado. Por lo tanto, ciertos acortamientos en algunos huesos son tolerables. Sepamos que también tenemos una fisis, que es el cartílago de crecimiento, que es una zona de debilidad por lo donde puede llegar a pasar algún tipo de lesión fracturaria. Siguiendo con las generalidades, tenemos que saber que no todas las deformidades que tienen los chicos se van a corregir. Va a depender del sitio, del desplazamiento. Y tenemos que saber que hay una baja incidencia a que se vuelvan a desplazar una fractura que está inmovilizada, pero de una correcta forma, con la técnica de enyesado de los 3 puntos. ¿Sí? Bien, un punto sobre el ápex de la deformidad y los dos otros puntos sobre el otro sector de la deformidad, en la cual, para mantener esa alineación. La confección del yeso en lo que es la traumatología infantil es muy importante hacerlo de una manera correcta y prolija. Epidemiológicamente, tenemos que saber que en los chicos menores de 16 años, el 42% de los hombres, de los varones, ya sufrieron una fractura. Y en las mujeres solo el 27% hasta los 12 años. ¿Cuáles son las localizaciones? El radio distal es la más importante, seguida por el húmero en toda su extensión. Siguiendo la tibia, la clavícula, el fémur y el 21% de todas las fracturas que vamos a ver van a estar alrededor de la fisis. Ese es otro dato importante a tener en cuenta. ¿Cómo los vamos a clasificación? De acuerdo a las partes blandas, eso lo sabemos, en cerradas, expuestas, de acuerdo al trazo, igual que los adultos, espiroide, conminuto, oblicuo, y de acuerdo a la localización, diafisaria, metafisaria, epifisaria, etcétera. Según la localización, sabemos que el 45% de las fracturas son metafisarias, diafisarias el 35%. Fisarias o epifisarias solo el 15 al 20% y epifisarias puras, es decir, las articulares, menos del 5%. Este es un hueso normal de un niño en el cual vemos la diáfisis, vemos el cartílago de crecimiento, vemos la epífisis. Sepamos que un chiquito puede sufrir una incurvación plástica. ¿Eh? Es, es, eh, es un golpe que lo dobla, pero no llega a fracturarse. ¿Sí? Esto requiere de un buen diagnóstico y requiere de inmovilización. Sepamos que tenemos la fractura en rodete o en torus, la fractura es incompleta o en tallo verde.
las fracturas completas y lo que son las fracturas epifisarias. Nunca olvidarse de las fracturas ocultas. Son traumatismos en los cuales hay hematoma, hay dolor, hay impotencia funcional y la radiografía es normal. ¿Sí? Hay que estar atentos. Se puede repetir una nueva radiografía a los 7-10 días y más de una vez podemos llegar a ver el callo a los 10-15 días del traumatismo. Pasa muy frecuentemente en la clavícula, así que tengamos en cuenta eso en nuestra práctica diaria. Sepamos que existe. De acuerdo a la clasificación de las epifisiolisis de Salter y Harris, la tipo 1 es la que es sobre la fisis o Streich, la tipo 2 es la que tiene un fragmento metafisario, la tipo 3 es la que tiene un fragmento epifisario, la tipo 4 el fragmento es metáfiso epifisario, la tipo 5 es la compresión. Sepamos que la alteración del crecimiento se da fundamentalmente en la tipo 5, que es la de más difícil diagnóstico. Por eso es importante hacer una buena anamnesis y si tenemos una muñeca hinchada, un tobillo hinchado con dolor en el cartílago de crecimiento o con suficiente edema, nunca está de más inmovilizarlo por unos 15-20 días y replantear. ¿Sí? Se puede llegar a palpar los cartílagos de crecimiento, hay que entrenarse, no es difícil, pero también hay que ganarse la confianza del chico para que nos deje revisarlo. Bien, de acuerdo a los epifisiolisis tenemos dos leyes, la ley de Wolf y la ley de Hatter, de Hueter y Boltzmann. La ley de Wolf es la que corrige el 25% de la deformidad residual. Lo que hace esta ley es calcificar, buscar calcificaciones sobre áreas de compresión de la diáfisis y descalcificar lo que es las áreas de distracción diafisaria. Con eso corregimos un poco de la deformidad que podíamos tener. Y la de Hueter y Boltzmann es una ley por la cual la epífisis busca desarrollar el crecimiento óseo en el sentido perpendicular al eje de movimiento del miembro que uno tiene. Entonces, esta es la mayor, la más importante como para corregir las deformidades residuales. ¿Cuál va a ser el pronóstico de las epifisiolisis? Va a depender de la severidad de la lesión, si es una lesión aguda, si es crónica, si es abierta, si es cerrada, si está muy desplazada, si no, si requiere reducción a cielo abierto, si la reducción puede ser a cielo cerrado, etcétera. De la edad y de la extensión de la fisis que esté lesionada. Y como les dije recién, el método de reducción que podemos llegar a tener que emplear. Obviamente, a poca lesión, menor desplazamiento, una reducción simple, sin necesidad de apertura, sin necesidad de delegrar, de curetear, etcétera, el pronóstico va a ser mucho mejor. Y la localización. Sí, este es un gráfico que es muy, es muy interesante. Sobre la izquierda tenemos el porcentaje de la fisis que hace que interesa crecer sobre el hueso y sobre la izquierda tenemos el porcentaje de esta fisis que es responsable del crecimiento del miembro completo. ¿Sí? Veamos que más o menos el 70% del crecimiento del miembro inferior está alrededor de la rodilla y el 80% del miembro superior alrededor del hombro y de la muñeca. ¿Sí? Entonces, lesiones en esos cartílagos de crecimiento pueden ser complejas y pueden traer mayor potencial de remodelación y también mayor complicación si es una lesión grave. Clínicamente, tenemos que saber cómo fue el mecanismo del trauma y e inspeccionar a los chicos. Los chicos son difíciles de evaluar, pero hay que encontrarles la vuelta. ¿Y cómo le encontramos la vuelta? Ganándonos la confianza. ¿Y cómo le ganamos la confianza? Tocando el lugar donde yo pienso que está la lesión por en último lugar.
¿Sí? Si yo veo una muñeca hinchada, no le voy a ir a tocar ni a un chico ni a un adulto. Ahí te duele, no. Lo que sí, si veo una muñeca que no está tan hinchada, pero que no sé si el dolor está en la muñeca o está en otro sector, le busco dolor en lugares donde me parece que no está, para llegar al último lugar al que sí creo que está el dolor, para hacer un buen examen físico y poder pedir las radiografías que sean necesarias. Sí, la palpación es lo que yo les decía recién. ¿Qué vamos a hacer con los estudios? Siempre hay que pedir una buena radiografía, frente y perfil y frente y oblicua eventualmente. Sepan, en los chicos y en los adultos, todo lo que sea traumatismo de dedos hay que pedir siempre de la mano más que nada, frente y perfil. Y si tienen dudas, nunca se olviden que del otro lado tienen el backup del hueso sano, salvo hecatombe, fracturas bilaterales de muñeca, etcétera, que me ha pasado, pero no es lo más habitual. Entonces, si tienen dudas o quieren estar más seguros, pueden pedir una radiografía bilateral, para poder analizarla. La tomografía se puede utilizar, pero no es lo más común, ¿sí? En los chicos, y la resonancia estamos en lo mismo. Sí, lo importante es la clínica, si hay dolor, hay edema, se inmoviliza, se revalúa a los 7 10 días y más de una vez he dejado yesos por 3 4 semanas con tomografías normales por codos muy hinchados, explicándole al paciente cuál es la conducta y por qué. Acuérdense siempre de las lesiones epifisarias y acuérdense siempre de las lesiones por compresión de la fisis, que son las más complejas y las más peligrosas y la que más alteración en el crecimiento posterior desarrolla. ¿Qué pasa con las inmovilizaciones? Igual que los adultos, siempre hay que inmovilizar la articulación proximal y distal, pero en los chicos hay que hacerlo un poco más a rajatabla. Y sepan que en los menores de 5 años, todo lo que sean fracturas de mano y fracturas de metacarpiano, siempre inmovilizar el codo. ¿Por qué? Porque se sacan como un guante los yesos antebrachiopalmares de estos chiquitos. Entonces, si tenemos una fractura de mano o una fractura de metacarpiano, no quedarse con la inmovilización del antebraquiopalmar, sino que hacer un braquiopalmar con 90 grados de flexión de codo. Se le explica a los padres cuál es el motivo y por qué, y ese yeso bien hecho seguramente no se va a salir. Se puede romper porque a veces hacen desastres los chicos, pero bueno, salirse no. Bien, con respecto a las tolerancias angulares, vamos a tolerar mayor angulación a menor edad en los pequeños. ¿Sí? Cuanto más cerca de la fisis esté, más tolerancia angular vamos a tener. Acuérdense lo de la ley de Hueter y Boltzmann. Y el mayor poder de remodelación se va a dar si la deformidad es opuesta al eje de movimiento de la articulación distal. Y cada hueso en particular tiene sus características con respecto a las tolerancias angulares. Esto los dejo a nivel informativo. ¿Cuáles son las tolerancias angulares para el húmero? Para el antebrazo. Fíjense que el antebrazo tolera cabalgamientos de hasta 1 centímetro. ¿Sí? Para la muñeca y para el fémur. Tibia. Sepan que lo que no tenemos que tolerar son las rotaciones. Las rotaciones es la única deformidad que un hueso pediátrico no corrige. Va al guante curvatum, recurvatum, sí, pero no va a corregir lo que son las deformidades en rotación. Por eso hay que estar atento a esas cosas. Con respecto a las fracturas más frecuentes, el prono doloroso, todos lo conocemos, estén muy seguros que es un prono doloroso antes de hacer alguna maniobra de reducción. Si hace falta, hagan placas previas. ¿Sí? Sepan que a veces uno lo reduce y puede llegar a tardar unas horas. Generalmente no, pero a veces hay pacientes que uno los reduce y para volver a moverlo puede llegar a tardar algunas horas. Las fracturas de muñeca, las supracondilias de codo, las de cóndilo externo, esas son las más comunes que podemos encontrar. Bueno, esperemos que les sea de utilidad esta charla y les agradezco mucho la deferencia de escucharme y aguantarme un ratito. Gracias.